Bueno, eh, continuando con el concepto de ácidos débiles, habíamos dicho que un ácido débil típico está representado por Ha, ¿sí? Una ionización, la ionización de un ácido débil está representado por Ha y por este sistema de flechas bidireccionales que implica un equilibrio entre la forma no ionizada y la forma ionizada. Esto siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de un medio acuoso. Como ustedes saben, el agua actúa como una base según Lewis. Entonces, si el agua actúa como una base según Lewis, se va a unir al protón a la parte de los protones que son liberados por parte de este ácido débil para formar el ion hidronio en solución y también la base conjugada. Pero para practicidad trabajamos como que obviamos o ya damos por entendido que se trata de un medio acuoso, por ende omitimos el agua en este sistema, ya que sabemos que se trabaja en un medio ácido, perdón, en un medio acuoso. Entonces, ¿cómo se representa este sistema? A través del ácido sin disociar, perdón, sin ionizar y la forma ionizada. Acá tenemos la base conjugada, acá tenemos la base débil y acá tenemos el protón. Entonces, si nosotros querríamos hallar el pH de este sistema, nosotros tenemos que tener en cuenta qué cosa, tenemos que tener en cuenta la concentración de este protón, no la concentración de este ácido sin ionizar. ¿Por qué? Porque los ácidos débiles tienen un porcentaje de ionización, menor al 100%. Cuando aplicamos cuando aplicamos la fórmula de pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones, podemos utilizar la concentración inicial del ácido, siempre y cuando este ácido sea fuerte. ¿Pero qué? Porque debido a que la ionización de ese ácido fuerte es de un 100%. Pero ¿qué pasa en el caso de los ácidos débiles? Como la ionización es por debajo del 100%, entonces la concentración de esta forma, de este protón, es menor a esto. Cierta cantidad de esto se ioniza, entonces ese porcentaje es el que utilizamos para el cálculo de pH. Es decir, ¿qué tenemos que saber eso? ¿Cuánto de ese ácido se ioniza en el equilibrio? Tenemos que saber cómo se llama cuánto de ese ácido se ioniza. Se denomina porcentaje de ionización o constante de ionización ácida. Es decir, partiendo del porcentaje de ionización y de la constante ácida, nosotros podemos determinar el pH de una solución, ya que a través de eso vamos a determinar la concentración de protones en el equilibrio a partir de la concentración inicial de tu ácido sin ionizar y de tu porcentaje de ionización. Entonces, la constante ácida de ionización tiene una formulita que es el producto de las formas ionizadas sobre las formas sin ionizar. Es decir, el producto de la concentración de protón para esta fórmula, para esta formulita que está acá, para esta fórmula de acá, nosotros tenemos que tener en cuenta que el producto de la concentración molar de la base conjugada por el producto de la concentración molar de iones hidrogeniones sobre la concentración molar de la forma sin ionizar. Eso te va a dar la constante ácida de ionización. ¿Qué pasa si un ácido tiene un gran porcentaje de ionización? Entonces, el producto de los componentes del numerador va a ser muy, pero muy alto. Eso quiere decir que para un ácido fuerte tenemos prácticamente un 100% del numerador y prácticamente nada, prácticamente cero, limitando a cero, vamos a tener la concentración de la forma sin ionizar. Entonces, para ácidos fuertes, el valor de Ka es extremadamente grande. ¿Qué pasa para los ácidos débiles? Tenemos una cierta cantidad de forma sin ionizar y cierta cantidad de forma ionizada y cierta cantidad de forma sin ionizar. Entonces, acá vamos a tener una constante. Cuanto más bajo sea el numerador y más alto sea la concentración en el denominador, entonces el porcentaje, el Ka, va a tener un valor muy bajo. Entonces, cuanto más bajo, más débil va a ser y, consecuentemente, a mayor valor de Ka, es decir, un gran valor de Ka, vamos a tener mucha cantidad de numerador, es decir, mayor tendencia al ácido a ionizarse y más fuerte va a ser el ácido. Entonces, para ácidos fuertes, el Ka es muy grande. Para ácidos débiles, el Ka es muy bajo. Entonces, ¿qué tan bajo es? Vamos a tener un gran espectro, eso de decir, porque vamos diciendo tan bajo, pero podemos delimitarlos en término cuantitativo, entonces tenemos acá una tabla. Entonces, para valores muy grandes de Ka, van a ser para ácidos débiles, y tenemos un gran espectro de lo que denominamos bajo. Acá podemos comparar el ácido fosfórico en comparación al ácido hipocloroso, por ejemplo. Acá el ácido fosfórico tiene un Ka de 7,5 por 10 a la menos 3, y acá tenemos el ácido hipocloroso que es 3 por 10 a la menos 8. Entonces, si tenemos acá menos 3 y acá la menos 8, tenemos 100.000 de diferencia. Entonces, quiere decir que el ácido fosfórico es 100.000 veces más ácido que el ácido hipocloroso. Entonces, y acá, por ejemplo, el ácido acético es aproximadamente 100 veces más ácido que el ácido carbónico. Acá tenemos el ácido carbónico es aproximadamente 10 veces más ácido que el fosfato. Entonces, ahí tenemos la fuerza ácida de nuestros diferentes ácidos. Cuanto mayor es su valor de Ka, entonces más ácido va a ser. Cuanto más bajo es, más débil va a ser. Entonces, esto es muy difícil de interpretar cuantitativamente el valor de Ka. Entonces, para hacerlo mucho más tangible, vamos a utilizar la fórmula de pKa. Es decir, logaritmizando esta expresión, vamos a tener los valores de pKa. ¿Sí? Aplicando el menos logaritmo del Ka, vamos a tener los valores de pKa, que tiene una relación análoga a lo que es la relación entre el pH y la concentración de protones. Acá tenemos que, si comparamos la concentración de protones, perdón, el valor de Ka con el pKa, vemos que tenemos una relación inversa. Conforme sea más grande el valor de Ka, más bajo va a ser el pKa. Es decir, para ácidos fuertes, la pKa tiene un valor muy, pero muy bajo, para ácidos fuertes. Sin embargo, para ácidos débiles,
el pKa es alto en relación a su Ka. Acá tenemos valores de pKa bajos, es decir, Ka altos. Valores de pKa altos, Ka bajos. Entonces, para ácidos fuertes presenta una Ka muy alta y una pKa muy baja. Para ácidos débiles presenta una pKa muy alta y un valor de Ka muy bajo. Entonces, igualita la relación entre protones y pH. Acá nuevamente, acá también tenemos los valores de Ka para otros ácidos, como el ácido fluorhídrico, que es un ácido débil, nitroso, acá tenemos el fórmico, acá tenemos el benzoico, acético. Entonces, conforme voy aumentando, disminuyendo el valor de Ka, estos ácidos se van haciendo cada vez más débiles. Acá tenemos la misma tabla. Estas tablas son extraídas del libro de Chang, el libro de Química General de Chang, la 11ª edición específicamente. Bueno, ¿cómo nosotros determinamos la fuerza ácida de un ácido? A través de su porcentaje de ionización. Cuanto mayor es el porcentaje de ionización, más fuerte va a ser el ácido y más tendencia a ionizarse va a tener dicho ácido. Cuanto menor sea el porcentaje de ionización, menor va a ser la tendencia del ácido a ionizarse y por ende más débil va a ser el ácido. ¿Tá? ¿Cómo se calcula esto? A través de la concentración del ácido ionizado, es decir, la concentración de protones o la concentración de la base sobre la concentración inicial del ácido, esto multiplicado por 100, y voy a tener el porcentaje de ionización. Como les dije, cuanto mayor sea el porcentaje de ionización, mayor va a ser la fuerza ácida del ácido. ¿Tá? Para ácidos monopróticos, entonces nosotros ¿qué tenemos? Acá tenemos la concentración de la forma ionizada sobre la concentración de la forma sin ionizar por 100. ¿Tá? Acá tenemos una relación entre la concentración inicial del ácido con la concentración del ácido en el equilibrio ionizado. Acá tenemos un 100% para un ácido fuerte y un 100% para un ácido débil. Tenemos que al inicio, antes de ionizar, tenemos ambos en un 100%. ¿Qué pasa luego de ionización? Tenemos para un ácido fuerte, tenemos un 100% de ionización, ya que todos esos protones se van a encontrar en disolución. Pero ¿qué pasa con la concentración del ácido? ¿Qué pasa con la concentración del ácido inicial luego de la ionización? Va a disminuir. Va a disminuir. Cuanto más disminuido está, más fuerte es el ácido. ¿Tá? Bueno, ¿cómo calculamos el pH de una solución teniendo en cuenta su concentración inicial? Acá tenemos al ácido más fuerte entre los débiles, que es el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico, sabemos que nosotros acá tenemos el valor de Ka, que es 7,4 por 10 a la menos 4, y tenemos acá la concentración inicial. Entonces, ¿cómo hallamos el pH? Para hallar el pH tenemos que tener en cuenta la concentración de protones en el equilibrio. La concentración inicial ya sabemos, es 0,5 molar al inicio del proceso y no tenemos absolutamente nada de la forma sin ionizar. ¿Qué tenemos en el equilibrio? En el equilibrio vamos a tener un cierto porcentaje de ionización y tenemos que lo que queda del ácido luego de la ionización es restando la concentración inicial menos lo que se ionizó. Entonces, ¿cómo determinamos la concentración? Porque para hallar el pH nosotros necesitamos saber la concentración de protones y la concentración de protones es X. ¿Y cómo hallamos X? A través de la fórmula de Ka. Entonces, Ka es el producto de las formas ionizadas sobre las formas sin ionizar en el equilibrio. Entonces, sabemos que Ka es 7,1 por 10 a la menos 4, y acá haciendo esto pasamos en el numerador, multiplicamos en la distributiva y hallamos una ecuación cuadrática. A partir del menos b más menos raíz cuadrada de menos b cuadrado, menos b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a, vamos a obtener la concentración de protones en el equilibrio, que va a ser 0,018. Y esa es la concentración de protones que vamos a utilizar para hallar el pH. No vamos a utilizar esto. Esto utilizaríamos en el caso de que el ácido sea fuerte. Pero como el ácido es débil, tenemos que tener en cuenta su valor de Ka. Entonces, a partir del valor de Ka, determinamos el pH en la concentración de protones, y esa concentración de protones es la que vamos a utilizar en la fórmula de pH para poder determinar el pH. ¿Está? ¿Y cuál sería la concentración del ácido en el equilibrio? Restamos 0,5 menos lo que se ionizó, y acá tenemos la concentración del equilibrio. Esta es la concentración del equilibrio y esta es la concentración de los protones en el equilibrio. ¿Está? Entonces, acá tenemos otro problema. Acá determinamos a partir de esto la concentración de protones y tenemos el valor de Ka. Entonces, acá tenemos la concentración de protones. Entonces, tenemos la concentración de protones que va a ser la misma la base conjugada sobre al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la concentración. Acá, como tienen en cuenta, la concentración de la base conjugada va a ser la misma que la concentración de protones. Entonces, acá en el problema anterior, en el problema siguiente, lo que te da es ambas concentraciones, y lo que te pide es determinar esto. Entonces, acá tenemos, esto va a ser al cuadrado porque la concentración de protones es igual al formiato, que es la base conjugada, sobre la concentración del ácido inicial, la concentración del ácido del equilibrio. Esto va a ser la forma ionizada y esto es la forma antes del equilibrio. Entonces sabemos que esto, y ahí determinamos la concentración inicial del ácido, que es 0,3. Entonces, ¿cómo determinamos? Este 0,3 no se utiliza para hallar el pH. El pH se utiliza la concentración de protones en el equilibrio. ¿Está? Entonces, ¿cómo nosotros realizamos la perturbación del equilibrio? ¿Qué es lo que pasa en el equilibrio? En el equilibrio, nosotros tenemos esto. Tenemos el ácido, la concentración inicial del ácido, esto se ioniza, y tenemos esto, y tenemos el equilibrio. Tenemos una cierta cantidad en el equilibrio y tenemos una cierta cantidad de equilibrio que va a ser diferente a la concentración inicial. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros perturbáramos el equilibrio agregándole ácido? Por ejemplo, un ácido fuerte sería el ácido clorhídrico. ¿Qué pasa con el ácido clorhídrico? Como es una base fuerte, como un ácido fuerte, entonces va a ionizar totalmente. Entonces, si nosotros agregamos 0,5 molar de ácido clorhídrico, entonces vamos a tener una concentración 0,5 molar de protones. ¿Tá? Entonces, agregamos protones. ¿Qué pasaría ahí? Si ustedes se acuerdan por físico-química biológica, entonces, efecto de ion común, esto va a ser aditivo respecto a esto. Entonces, esto más esto, entonces la concentración de protones en el equilibrio va a aumentar. ¿Qué pasa con el aumento de esta concentración de protones? Si tenemos un exceso de protones, va a reaccionar con esta base conjugada. ¿Para qué? Para formar más ácido sin ionizar. Entonces, aumenta la concentración de ácido sin ionizar, disminuyendo la base conjugada. ¿Por qué? Porque el exceso de protones que agregamos reacciona con la base conjugada para formar más ácido. Entonces, ¿eso cómo altera el porcentaje de ionización? Bueno,
Entonces, al aumentar la concentración de protones, ese exceso reacciona con la base conjugada, se combina con la base conjugada, ¿y esto qué pasa? Aumenta la forma sin ionizar. Entonces, ¿qué va a pasar con el porcentaje de ionización? Habíamos dicho que el porcentaje de ionización es formas sin ionizar, perdón, formas ionizadas sobre la forma sin ionizar por 100. ¿Qué pasa si aumenta la forma sin ionizar? Entonces va a disminuir el porcentaje de ionización. Si aplican esta formulita de acá, entonces al aumentar más ácido, ¿qué va a pasar? Se va a consumir reaccionando con la base conjugada para formar más ácido. Entonces, como esto es inversamente proporcional, al aumentar esto va a disminuir. Entonces, ¿qué pasa al aumentar la concentración de protones? Es decir, disminuyendo el pH del medio. Entonces lo que va a ocurrir es disminuir el porcentaje de ionización. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre el porcentaje o la relación que existe entre la base conjugada y el ácido. Entonces, si aumentamos el pH, esto va a disminuir y esto va a aumentar. Por ende, la relación base conjugada y ácido sin ionizar también va a disminuir. ¿Por qué? Porque disminuye el porcentaje de ionización. Ahora, ¿qué pasa cuando agregamos una base fuerte? Una base fuerte, por ejemplo, el hidróxido de sodio. ¿Qué pasa con el hidróxido de sodio? Es una base fuerte, se disocia totalmente. Acuérdense que los que están unidos a través de una interacción iónica se disocian y los que están unidos a través de un enlace covalente se ionizan. No es lo mismo ionización que disociación, ¿está? Entonces, si es que dudan del concepto, agarren sus materiales de química general y busquen el concepto de disociación y comparen con la de ionización. Acá los ácidos débiles se ionizan y las bases fuertes, los que están unidos a través de interacciones iónicas, son proceso de disociación, ¿está? Entonces, no podemos llamarle ionización a algo que ya está ionizado, ¿tá? Porque acuérdense que para que esto se forme, esto no es sodio metálico, esto es ion sodio. Entonces, este ion sodio, previamente debe haber perdido un electrón como para poder convertirse en cation sodio, ya está ionizado. Bueno, ¿qué pasa? Esta base fuerte se disocia en iones sodio y en hidroxilos. ¿Qué pasaría con ese hidroxilo? Ese hidroxilo no tenemos acá ni unión común, pero ¿qué pasa? Esta es una base según Lewis y este es un ácido según Lewis. ¿Qué pasa? Un ácido con una base se combinan para formar agua. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasa? Si se combinan para formar agua. ¿Qué va a pasar con la concentración de protones? Como se consume para formar agua, va a disminuir la concentración de protones. Disminuye la concentración de protones. Entonces, ¿qué me dice el principio de Le Chatelier? El principio de Le Chatelier, que habrán visto ustedes en equilibrio químico, físico-química, asumo porque es programa de físico-química, y de química general también, asumo que ustedes ya manejan el concepto de principio de Le Chatelier, que cualquier factor que afecte el equilibrio, ¿qué ocurre? Se restablece un nuevo equilibrio, disminuyendo productos, aumentando reactivos o viceversa. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá se consume el producto, entonces se debe restablecer el equilibrio. Si disminuimos esto, debemos compensar nuevamente lo que se consumió. Entonces, ¿cómo se compensaría lo que se consumió? Consumiendo más ácido sin ionizar. Entonces, se consume esto, va a disminuir la concentración de ácido sin ionizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a formarse más base conjugada, porque al ionizarse esto se va a separar más y va a formar más ácido conjugado, base conjugada. Entonces, ¿qué pasa? Al aumentar la concentración de protones, al aumentar la concentración de hidroxilo, es decir, al agregar base, se consume los protones para formar agua. ¿Y qué va a pasar? Va a disminuir la concentración de la forma sin ionizar. ¿Por qué? Para restablecer el equilibrio y restablecer la cantidad de protones que se consumió para restablecer el equilibrio. Entonces, ¿qué pasaría con el porcentaje de ionización? Si nos vamos más a la derecha, obviamente se forma más producto y disminuye más reactivo. Entonces, el porcentaje de ionización va a aumentar. Entonces, si le agrego un ácido, el equilibrio se desplaza, el nuevo equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, por ende el porcentaje de ionización va a disminuir. Si agrego una base, se va a restablecer nuevamente el equilibrio consumiendo reactivo, formando más producto, aumentando el porcentaje de ionización. Entonces, en conclusión, para esta reacción, ¿qué pasaría al agregar el ácido? Al agregar un ácido, ¿qué va a pasar? Aumenta la concentración del ácido, por ende se va a formar más reactivo, ¿sí? Se va a formar más reactivo, restableciendo el equilibrio hacia la izquierda, por ende va a disminuir el porcentaje de ionización, disminuyendo la relación base conjugada ácido. ¿Qué pasaría si aumentáramos el pH? Si aumentamos el pH, agregando base, consumiendo protones, entonces el equilibrio se va a restablecer consumiendo reactivo. Entonces, si consumimos reactivo, el equilibrio se va a desplazar hacia el consumo de reactivo y formación de nuevo producto, es decir, se va a formar más base conjugada. Por ende, aumenta el contenido de la ionización del ácido, aumentando la proporción base conjugada ácido. ¿Está? Entonces, en conclusión, se evidencia que la proporción de la base conjugada, la proporción de la base conjugada sobre el ácido disminuye al disminuir el pH y aumenta al aumentar el pH. Entonces, depende del pH. Entonces, ¿qué pasa? Si disminuimos el pH, aumenta esto. Si aumenta esto, por ende la proporción disminuye. Al aumentar el pH, aumenta esto, por ende aumenta la proporción base conjugada ácido. ¿Está? Entonces, hay que tener en cuenta esos cibos. Entonces, partiendo de la fórmula, esto que está acá, nosotros podemos evidenciar la dependencia de la proporción de la base conjugada en relación a la base conjugada sobre la concentración del ácido sin ionizar, su dependencia con el pH. ¿De quién depende? Depende de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Todo lo que pasé es la deducción de la ecuación de Henderson. Entonces nosotros tenemos que ver la practicidad de la ecuación de Henderson, en la cual relaciona esta proporción y su efecto tras una variación del pH. Es decir, al variar esto, varía esto. Al variar esto, varía esto. Aumenta esto. Disminuye esto, disminuye esta proporción. ¿Por qué? Porque al disminuir esto, aumenta esto, entonces la proporción disminuye. Al aumentar el pH, aumenta base conjugada, por ende la proporción aumenta. Hay que tener en cuenta siempre que la ecuación de Henderson-Hasselbalch lo que me relaciona es la proporción de la base conjugada sobre el ácido en relación al pH. Y eso de qué va a depender del pKa.